Hoy nos adentramos en toda una aventura de 24 horas hacia la mismísima ciudad de Los Puentes y la comenzamos justamente en lo que se conoce como el intermitente de Alamar. Para ello contamos con una guía experta en viajes interprovinciales económicos Habana-Matanzas. Cuéntanos ahora mismo cuál es el trayecto y de qué manera lo vamos a hacer. Este niño no avisa. Aquí nos paramos en la vía, porque aquí pasan las guaguas Transture que cuestan de 100 a 200 pesos. De 100 a 200 pesos. Sí. Y nos lleva directamente hasta Matanzas. A Matanzas, hay algunas que siguen para Varadero. Porque para adentro están los camiones que cuestan 500 pesos y no me parece. Aquí nos vamos en aire acondicionado y es mejor. Esa es la mejor vía. Aquí estamos. A la espera. O pasan carros y los carros te cobran 500 pesos. Se formó el corre-corre. Dale, que nos fuimos. Dale. Cuéntame cómo hallaste estas vías, digamos, económicas de poder llegar rápido de La Habana hasta Matanzas. ¿Cómo las averiguaste? A ver, porque tuve que mudarme para La Matanza, porque el niño mío estaba en una escuela de danza, lo tuve que trasladar a la escuela de danza de Matanza. Sí. Y entonces empezamos, nos dijeron que aquí en el intermitente de Alamar salían los camiones para Matanza. Okay. Cuando empezamos, vinimos a los camiones, que en aquel entonces los camiones costaban 250 pesos. Sí. Y empezamos a viajar a 250 pesos. Después vino el lío del petróleo y lo subieron a 500. Pero después, ya como a los 2 meses, 3 meses, empezamos a ver que la gente se ponían afuera a coger las Transture y nos enteramos que hay días uno la cogía en 50 pesos, 100 pesos, hasta 200 pesos. Okay. Y así fue de hecho, como... una forma económica y también cómoda, ¿Cómo? con aire acondicionado. Y por menos precio. Exactamente. Después de casi 1 hora y media de viaje, finalmente nos encontramos en la ciudad de Matanzas. Una ciudad que hace mucho tiempo, o cuestión de varios meses atrás, tuvimos la oportunidad de visitar en el canal, hicimos toda una serie de videos, pero hoy estamos de regreso a modo de actualidad para ver cómo se encuentra esta ciudad de Los Puentes. Me dijiste que esta era la parte de la playa de Los Pinos. No, para allá es la de Los Pinos. Sí. Esta es la del tenis. Estamos cerca de la playa del tenis. Esta es la zona que le dicen la zona de playa. La zona de playa porque hay varias playas Sí, está hacia la acá. izquierda, Sí. o sea, cruzando la calle. Ok, aquí hay un parquecito. Bueno, no hay guagua. No hay guagua. Ya tú sabes, entonces si nos sentamos aquí a añejarnos. Para que se hagan una idea de dónde nos encontramos, estamos a 36 kilómetros de Varadero, 79 de Colón, que es otro municipio de Matanzas, y 193 de Santa Clara. Ahora vamos a visitar con Carmen una feria aquí en Matanzas. Viene siendo tipo las de Galeano y eso. Sí, aquí venden vianda, pollo, picadillo, lo mismo, sí. Y las hacen el fin de semana, pues estamos grabando esto un domingo. Ya, los domingos. Ayer me para acá de las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana está esa gente ahí. Sí, de las 4 de la mañana. Yo imagino que vengan varias partes, o sea, varias gente de otras partes de Matanzas a comprar aquí, ¿no? Sí, que la gente el domingo. Mañana vamos a... Ah, la gente- Esta feria es mejor que las que es por Sí, aquí más bien uno se encuentra la cosa económica. kioscos, pero allá mira los camiones. Sí. Los camiones casi siempre traen hortalizas, vianda al campo. Sí. Aquí venden panes. Sí. Sí, pensé que iba a estar más, con más movimiento, pero bueno. Tiene sus cositas. Exacto. Hasta camión con un tipo muy pyme. Entonces la feria está cerquita de la playa del tenis. Al lado, sí. Vamos a llegar ahora para documentarla.
Entre las playas que hay en esta parte de Matanza, ¿cuál es la que más el matancero escoge? La de Tenis y la de Los Pinitos. No, es la que más cerca le queda, sí. Porque todo por ahorita ya después es Ya son los municipios, claro. y es cosas y van. Pero esta es una de las que más. La que más visita es Matancero. Sí. Bueno, me decirte que hay bastantes cubanos. Sí, eso es la gente del barrio Sí. Sí, la gente cruza y está en la playa. y está en la playa. Que la gente viene con su bicicleta. Está llena. Coño, mi hermano. Vamos, Carlos. Ahora estamos caminando por el complejo Bahía. Complejo que cuenta con un ranchón, un cabaret. Vamos a ver si aquí corremos suerte y nos tomamos un cafecito para iniciar como se debe el día. Y aquí tenemos a Carmen, que era punto fijo del Bahía. Cuéntame alguna experiencia tuya en el Bahía. Mira, no me cambies el tema, alguna experiencia. Ah, mira el cabaret aquí. ¿No tienes ninguna experiencia de contarle a los seguidores? No, ¿Tú en el Bahía? no. Aquí donde yo estuve fue en la parte que hay adentro, que hay los aparatos esos visuales para los niños. Ah, tipo, sí. Ahora vamos ahí. Ok. Mambo. Ajá. Me dijeron que hay mucho que ya no funciona, pero bueno. Bueno, además decirte que este pedacito del Bahía yo nunca lo había caminado. No, ni yo tampoco había caminado por aquí atrás. En la parte de la costa, aquí viene la gente a bañarse. Una sala de realidad virtual para los niños. Por lo menos aquí los niños tienen un entretenimiento. Aquí que hay masarriales. ¿Desde cuándo no había masarriales? A ver si aquí nos tomamos un café. Hay espresso, cortado, cappuccino, frappuccino. Ahora sí, con tu Estamos tomando cafecito. un café cappuccino. ¡Qué rico! Dice esto que esto se llama Vista. ¿El qué? Vista Azul. Café Vista Azul. Tírame tu veredicto del café. Está más o menos, pero hay muchos mejores. Una palabra dice mucho. Estamos caminando el barrio de Peñasalta. Barrio que por el nombre hace alusión también a otra barriada por allá por las playas del este. Este está pegadito a Pastorita, me dijiste. Sí. Y en este barrio hay, digamos, también personas con posibilidades como en Pastorita. Sí, también, porque del lado de la calzada para allá están las mejores casas, que hay casas con piscina y todo, por la otra Sí. calzada. Una cantidad de casas con piscina y Que las rentan, nosotros evidentemente. también, bueno, sí. Algunas las rentan, otras no. Sí, ya veo ya. Pero estas zonas son de gente de... Lo que no hay una sombra, vaya. Aquí no hay sombra en ningún lado. Aquí es sol que pica. Ya veo ya. Por eso el matancero anda mucho con enguatada, con abrigo. Sí.
Esta zona es tipo como condominio. Sí. Pueden ver aquí las casas y de este lado también. Esto es como en La Habana, que se lo dan a los médicos y eso, vive cualquiera. Aquí se entera gente que construyeron esto aquí hace años. Y entonces se las dieron. Sí, tiene como un aire a las prefabricadas que había Sí. en La Habana, sí, por eso te hice la pregunta. Estamos en Pastorita. Ya estamos viendo parte de las casas. Hace unos meses atrás documentamos también parte de este barrio. Esta casa, aquí entrenan para boxeo. Las personas vienen Ah. aquí y le entrenan para boxeo porque yo creo que ellos tienen un pozo, un arco, Sí, con los equipos y todo y lo entrenan a boxear. Lo enseñan. ok, bien. Y Cuba, créeme que es un buen lugar para practicar buceo y más en Matanzas. Esto de este edificio. Creo que sí. Mira esto que bueno está aquí abajo. Porque aquí muchas cosas están en construcción. Sí. Aquí casi todo el mundo tiene planta. No, cuéntame ese tema. ¿Cómo están los apagones en Matanzas? Bueno, yo sufrí los apagones. Los apagones, apagones. Me la quitaban 6 horas o 8. Me la ponían 2 horas y me la volvían a quitar. Y dicen que están igual ahora. Por tu madre. Quitándola. O sea que hoy, en estas 24 horas, podemos enfrentarnos a él. Si es que ya no estamos, hay que ver. Vamos a ver. Nos pusimos cómodos para seguir explorando la ciudad de Matanzas. Y ahora vamos a hacer una pequeña visita a lo que se conoce como Playa La Caridad. Esta es tu playa, Carmen. Es la playa de la Caridad del Cobre. A ver que veo ese logo que dice rápido, que eso en La Habana más nunca existió. Más Aquí una tienda MLC, parece que es tipo un complejo. Bueno, pero déjenme decirles que es una playa bastante confortable, pequeñita como pueden ver. Es una onda costa, como la mayoría de las que caracterizan a la ciudad de Matanzas, y tiene su arenita. Aquí hay solamente 2 personas, una especie de complejo, donde la gente viene aquí a tomarse su café, y por lo menos hay unas mesitas para disfrutar de estas vistas si no te quieres bañar, porque como se pueden dar cuenta, hay bastante oleaje. Y cerca de esa playa nos encontramos con uno de los centros nocturnos frecuentados por el matancero, que es La Salsa. Aquí ven un cartel bastante grande que lo identifica. Como dijimos anteriormente, andamos modo exploración por la ciudad de Matanzas. Y es que ahora me encuentro precisamente en un edificio bastante llamativo de la zona, que por citarles un ejemplo, usted anda rumbo a Varadero, la zona más famosa de Matanzas, en su taxi o en su bus, y le va a llamar bastante la atención esta bandera tan gigante que presenta esta edificación, conocida por su bar-restaurante El Polinesio, que se encuentra justamente en el piso más alto del edificio. Tuve que tomar un ascensor hasta el 10º piso y subir 2 escaleras para dar con este bar-restaurante. Y es que si andamos explorando la ciudad, quería compartirles las vistas que se ven desde este edificio. Sinceramente, geniales y espectaculares. Aquí ven un 12 plantas, una costa que bordea a toda la ciudad de Matanzas, que precisamente en ella se encuentran muchas de las playas que hemos documentado hasta este punto en el video, y unas vistas matanceras tan geniales que si usted se encuentra por esta zona y puede subir, da con este bar restaurante, tomarse una cervecita y disfrutar de estas vistas. La parada de 13 plantas, algo que no se ve mucho en La Habana, un cartel bien grande que dice todos los buses que pasan, todas las paradas. En La Habana es diferente, el cartel es bien pequeño. Quería compartirles este cartel por si sirve de ayuda. Un perro perdido, ahí ven todos los datos que necesitan por si alguien de Matanzas ve este video y se lo encuentra por ahí y puede entregárselo a su respectivo dueño. Aquí está esta belleza de Tropicana, parando algo para el viaducto de Matanzas, que es nuestro destino a continuación. Llevamos rato aquí intentando coger algo. Al fin llegamos. Bueno, esperemos que ahora esa guagua biarticulada o de 2 pisos, es de 2 pisos, no es biarticulada, Sí, solo es la doble, se le dice. nos dé un aventón, una botella hasta el viaducto, porque... No, botella no, que se paga. Ah, ya. Pero dicen
Alguna gente dice que no se paga, que paga, que no paga, pero bueno, No, yo bueno. pago. El punto es que llevamos rato esperando transporte público y no ha pasado nada. Y los taxis, los almendrones, pararlo aquí, no es como en La Habana. Y lo que juega un papel fundamental aquí son las motos. La fotito. Vamos a ver si esto nos para. Ya. Creo que clasificamos. Turismo, como en La Habana, de aquí arriba, nada más que se puede montar los turistas. No, aquí sí. Aquí tenemos un borracho. Sí. Aquí se monta el público normal. En Matancero común. Ok. Se te va a partir el espejo izquierdo. El derecho está seguro, ¿verdad? El imperio mío ha sido loco, ¿eh? Yo siempre he gobernado el imperio loco. Y voy a morir loco en el imperio, ¿verdad? Llegamos al paseo marítimo de Narváez. Sí, tenemos una hambre, vamos a comer algo. Sí, sí, sí. No, y además es un lugar que es un lugar que ya cuando yo vine la vez pasada a Matanza lo documenté a profundidad. Si quieren ver más contenido de este paseo marítimo, pueden verlo en el canal más tarde cuando terminen de disfrutar de este video. Verdaderamente en el centro de la ciudad, si quieres venir a almorzar o algo por el estilo, tienes que terminar en este sitio. Mira, no vayan a los kiosquitos que la caja de cigarros, $3.50, yo que fui. Y te lo dice una fumadora. Te lo dicen los fumadores. Pero esta parte de aquí, los frappuccinos, a mí Sí, me este gustan cafecito ahí, es... son más Sí, baratos que en sí. todos lados. Entramos a la iglesia San Carlos Borromeo, iglesia que hace... Sí, hace meses cuando vine a crear contenido estaba cerrada y hoy está abierta. Casualmente estamos en horario de misa. Vamos a explorar un poco ahora lo que se conoce como la barriada de Versalles, que déjenme decirles, este barrio también cuenta con uno de los tantos puentes que caracteriza a la ciudad de Matanzas. Así que acompáñenme en este recorrido. Básicamente, esta parte de Versalles es como una de las entradas principales a lo que es como tal el centro de la ciudad de Matanzas. Cuando se viene de La Habana, la guagua o el bus tiene que pasar automáticamente por aquí. Pero esta parte es como un pueblo pesquero, ¿verdad? Sí. Mira, aquí tienes el puente. Aquí hay varios botecitos. Déjenme acercarlo para que vean. Algo parecido al paseo marítimo de Narváez. Y aquí ven gente también pescando. Buenas tardes, hago una pregunta. ¿Esto sigue siendo Versalles? ¿Esto sigue siendo Versalles? Gracias.
Nos vamos a enfrentar Ah, pues. a Puente. Mira esta, ahora que necesidad tengo de baño. Espérate. Ah, no, todavía aquí no hay agua. No, por aquí sí puedo pasar. Aquí les muestro un poco sobre la vida de muchos cubanos en sus casas cerca precisamente de los puentes. Aquí yo me imagino que los mismos matanceros vengan a hacer sus pescas porque se pueden dar cuenta que esta parte ya es como tal río. Hay muchas confluencias aquí de lo que es el río con el mar. Niño, a mí me dio una mala impresión. Y el del lado allá, como los chiquillos se tiran para el agua y todo, se tiran. Y el del lado allá yo creo que está más alto que este. Este lo vamos bajito. Mira cómo está así. Pandeado. Ese parece al puente de allá afuera. ¿Cómo se llama el puente ese? Está en las películas. El puente de San Francisco, en nada. ¿No? No. Un poco agotados de todo el recorrido y todas las vueltas que hemos dado hoy por la ciudad de Matanzas, y ahora nos corresponde tomar un transporte aquí en el viaducto rumbo de nuevo a el barrio de Peñas Altas, porque por ahí es donde vamos a estar rentados durante lo que queda de estas 24 horas. Vamos a visitar esta joyería que se encuentra aquí en el centro de Matanzas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo es de oro, ¿verdad? Oro 10. Ah, plata. Plata 125. Ah, 9.25 la plata. Los chanos que los tienen. De diferentes precios, mi vida. El más barato creo que cuesta 12, de 12 en adelante, 12, 17. Los más caros salen creo que en 47, el más caro. Ah, Peñas Altas. Finalmente estamos ya en la casita o el cuarto básicamente en el cual nos vamos a quedar hasta el día siguiente aquí en Matanzas. Rápidamente les muestro porque quiero ponerme cómodo, darme un baño que lo necesito, pero bueno, básicamente aquí hay una cama muy confortable, aquí está todo nuestro reguero, aquí hay un minibar con cervezas para consumir, aire acondicionado, aquí una comodita para poner nuestras pertenencias. De este lado tenemos un escaparate para acomodar las cosas. Este televisor marca Daewoo, que cuando lo vimos nos quedamos impactados. Fíjate, dijimos, este televisor de los tras, pues cuando cambian los canales suena más o menos así. Aquí esto se zafa y se hace tipo una comodita igual para apoyar las cosas. Y aquí a mano izquierda tenemos el baño. Día 2 aquí en Matanzas. Ahora mismo, como se pueden dar cuenta, estoy acabado de despertar. Vamos a desayunar y hacer un par de paradas aquí en la ciudad antes de nuestro regreso a La Habana. Aquí tenemos el desayunito, una tortilla, unas papitas fritas, unos sándwiches que incluyen vegetales, pepino, jamón, queso, chorizo, un jugo y un café. Es tipo un combo que tiene un precio de 1.500 pesos cubanos.
que tú veas la falta de desinformación que tiene la gente. Pues nos habían dicho, sí, las cuevas de Bayamar quedan aquí justamente cerca de las Miras. No, tan loco. Imagínate tú, déjame ubicarme bien este Versalles aquí. Sí. Imagínate tú. Aquí a la mitad del tenis ya, hay que subir ya para arriba, para la loma que hay. Sí. Hay que subir Hay que pasar la cueva del tenis, la playa del tenis, mejor dicho. Tenis y coger. No, yo no entro por ahí. Ahora yo entraría un poquito más para acá, por el palacio. Porque por allá, por la playa del tenis, hay un túnel que el carro no cabe. Cabe Sí. contigo ahí. Hay que entrar un poquito más para acá. La carretera es más para acá. Sin dudas, un sitio bastante histórico y que a mí me llamaba muchísimo la atención de Matanzas, que no tuve la oportunidad de documentarles en la aventura que hice en la ciudad hace unos meses atrás, es la ermita de Monserrate. Pensé que viniendo un día, como un lunes de día, me la iba a encontrar abierta, pero bueno, lo que me resta es documentárselas más de cerca. Donde se encuentra ubicada esta ermita hay unas vistas de la llanura y de la ciudad de Matanzas increíbles que cuando les documente todos los alrededores de esta edificación voy a mostrarles eso también. Hay que aprovechar todo el recorrido que estamos haciendo en la ciudad de Matanzas. Ok, aquí pueden ver varias estatuas que forman parte de la edificación, muy bonitas en mi opinión. Déjenme acercarme para mostrárselas más. Creo que cada una tiene un nombre. Esta se llama Lérida, creo. Pero los nombres están un poco borrosos. Eso quiere decir que las estatuas llevan bastante tiempo aquí. Esta se llama Gerona. Y por acá, Barcelona. Y esta se llama Tarragón. La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña e Islas Baleares y descendientes de ambos ha erigido esta ermita en honor de su patrona, la Virgen de Monserrate, que se inició el pensamiento el 12 de septiembre de 1872. Así que imagínense cuántos años tiene esta construcción. Y se inauguró con gran fiesta el día 8 de diciembre de 1875. Aquí se las muestro para que vean que también cuenta con su campana. Vaya, un sitio verdaderamente bastante llamativo. Ahora sí es momento de compartirles las vistas matanceras que se ven desde acá, desde la ermita de Monserrate. Increíbles, la verdad. Desde aquí se ve prácticamente toda la ciudad. Estamos hablando con el chofer que nos está moviendo en este segundo día por la ciudad, que por si escucharon, probablemente nos estemos moviendo ahora mismo para las cuevas de Bayamar, otro de los lugares tan maravillosos y geniales con los que cuenta Matanzas. Aquí les muestro donde nos estamos moviendo, que eso fue un carro random que tomamos para venir hasta el PRE, donde se coge el transporte público que nos lleva hasta esta zona. Y después le dijimos, oye, llévanos hasta la ermita y de ahí llévanos hasta las cuevas de Bayamar. Y así ganamos tiempo, porque ya no nos queda mucho tiempo aquí en la ciudad y no podemos irnos tan tarde para La Habana. Miren este cartel de Monserrate. Estos carteles así grandes son súper instagramiables. La gente sabe que lo utiliza mucho en plan para hacerse fotos. Y aquí está este ranchón que, como les dije, se toma para hacer actividades infantiles, para los matanceros, su disfrute. No es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. Y estas son las vistas del otro lado del ranchón, de la ermita. Miren toda esa llanura. Déjenme hacerle un poco de zoom. Y el copyright que anda por allá atrás con Malú. Vaya. Pero wow. Una naturaleza, una fauna y una flora genial, que siempre ha caracterizado nuestra isla. Llegamos así al último destino que nos corresponde en estas 24 horas por la ciudad de Matanzas, las cuevas de Bayamar. Vamos a recorrer un poco sus instalaciones, que es una parada rápida. Creo que va a ser imposible el paso a como tal las cuevas, a la parte que uno viene a turistear, porque hay dos zonas, la parte turística y la zona de baño. Porque tienen que haber por lo menos mínimo 10 personas y es por horarios. Fíjense que ahí lo dice. 9:30, 10:30, 11:30, 1:15, 2:15, 3:15 y 4:15. Es por grupo y por horarios, así que nosotros no veamos esa cantidad de personas. Parada aquí un poco fallida en las cuevas de Bayamar. Quizás en otra ocasión. Así termina nuestro viaje de 24 horas en la ciudad de Matanzas, cerca del viaducto, rumbo a coger nuestro transporte de regreso a La Habana.
deseennos suerte porque ya llevamos más de 2 horas aquí esperando y no pasa nada. Hay taxis que sí te llevan para La Habana, pero por un precio de 1.500 pesos en adelante. Entonces vamos a ver qué podemos agarrar de regreso. Espero que les haya gustado este gran recorrido que hicimos por la ciudad. Fue bastante extenso. Espero que les haya gustado también la compañía de esta señora que está aquí pidiendo la EMA ya. ¿Qué le estás pidiendo a EMA ya? Que venga rápido la Trump Tour y baratica. Sobre todo eso. Bueno, ya saben, me despido aquí también agotado porque verdaderamente en 24 horas nos movimos a varios lugares, hicimos varias paradas, varias visitas. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.